Vamos a meternos de lleno en este análisis fascinante sobre la inmensa autopista cardiovascular que opera sin descanso dentro del cuerpo humano. A veces es fácil dar por sentada la existencia de este tejido conectivo líquido que fluye incesantemente por nuestro interior, pero cuando se observa de cerca, lo que se revela es un ecosistema microscópico de una complejidad sencillamente asombrosa. Un ecosistema algo más pesado y viscoso que el agua, que transporta literalmente todo lo necesario para mantenernos con vida. Para poner las cosas en perspectiva y hacernos una idea de su magnitud, la sangre supone un brutal 8% del peso corporal total. Hablamos de unos 5,5 litros de volemia en un hombre adulto promedio. Es una cantidad sustancial de líquido en constante movimiento, impulsado de manera incansable por el corazón, para llegar a cada rincón del organismo en cuestión de segundos. Este recorrido que vamos a hacer está estructurado en 6 paradas clave. Empezaremos con una introducción general a la sangre. Pasaremos a la fábrica celular. Conoceremos a fondo los elementos formes, analizaremos el plasma sanguíneo, veremos cómo funciona la hemostasia y la coagulación y terminaremos hablando de los grupos sanguíneos y su compatibilidad. Empezamos con el punto 1, la introducción general a la sangre. Vamos a ver de qué está hecho exactamente este tejido. El concepto de hematocrito nos demuestra un hecho bastante curioso, y es que la sangre no es 100% líquida, ni mucho menos. En realidad consiste en una matriz plasmática líquida que supone un 55% del total, y esta matriz transporta una carga vital del 45% de elementos formes, es decir, células sólidas y partículas. Es sin duda el equilibrio perfecto para la circulación. Y un detalle que es absolutamente crucial en este entorno es el altísimo nivel de precisión química que se requiere para que todo funcione. Mantener un pH ligeramente alcalino es totalmente innegociable para asegurar una función celular óptima. El cuerpo utiliza amortiguadores bioquímicos de forma constante para garantizar que ese nivel jamás se desvíe de unos márgenes estrechísimos, entre el 7,35 y el 7,40. Pasamos al punto número 2, la fábrica celular. Vamos a descubrir el origen de todo este material. Para entender de dónde surgen todos estos componentes vitales, hay que hablar de la hematopoiesis. Es literalmente la fábrica inagotable del cuerpo humano, operando constantemente para producir células madre mieloides y linfoides en el entramado de la médula ósea roja. Su función no es otra que reponer un suministro circulante que, lógicamente, se desgasta día a día. Y ojo, porque esta fábrica no produce a lo loco ni intenta adivinar lo que se necesita en cada momento. Depende de señales hormonales súper precisas. Por ejemplo, ante una bajada en los niveles de oxígeno, los riñones liberan eritropoyetina para acelerar la producción de glóbulos rojos, mientras que la trombopoyetina desde el hígado estimula la formación de plaquetas. Está todo perfectamente orquestado. Llegamos a la tercera parada, los elementos formes de la sangre. La dedicación de los glóbulos rojos, o eritrocitos, es una auténtica pasada. Llegan al extremo de expulsar su propio núcleo y sus orgánulos durante la maduración con el único objetivo de tener más espacio para transportar oxígeno. Poseen una forma bicóncava que aumenta enormemente su superficie de difusión e incluso pueden llegar a liberar óxido nítrico para dilatar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo donde más falta hace. Es fascinante. Ahora bien, como carecen de un núcleo para repararse a sí mismos, estas células sufren un desgaste tremendo al pasar por capilares diminutos. Esto les otorga una fecha de caducidad muy estricta, unos 120 días. Al final de su vida útil, entran en un proceso de reciclaje súper eficiente, en el que los macrófagos del bazo y del hígado rescatan el preciado hierro para usarlo en el futuro y el resto sencillamente se convierte en bilirrubina y se excreta. Si cambiamos ahora a las fuerzas de defensa, tenemos a los glóbulos blancos, que de hecho utilizan la sangre únicamente como vehículo para llegar a las zonas infectadas. La variedad aquí es espectacular, desde los neutrófilos, que son una auténtica legión y literalmente devoran bacterias, hasta los basófilos que liberan histamina, y por supuesto los linfocitos especializados, que son la clave de la inmunidad adquirida y recuerdan infecciones virales previas para responder muchísimo más rápido en el futuro. Y luego está el equipo de reparaciones de emergencia, las plaquetas o trombocitos, que curiosamente ni siquiera son células completas, sino fragmentos diminutos desprendidos de unas células gigantes en la médula ósea llamadas megacariocitos. Viven entre 5 y 9 días, sí, pero van cargadísimas de sustancias químicas esenciales para la coagulación. Para hacernos a la idea, una sola gota de sangre puede contener alrededor de 250.000 de ellas. Punto número 4. El plasma sanguíneo, la verdadera autopista de este sistema.
Al examinar esta vía fluida, vemos que aunque es agua en más de un 90%, ese vital 8,5% restante es donde ocurre la magia. Contiene proteínas de trabajo pesado sintetizadas sobre todo por el hígado. El fibrinógeno actúa en la coagulación, las globulinas nos defienden de enfermedades y las albúminas regulan cómo se distribuye el agua en el cuerpo. Son los portadores indispensables de nutrientes, desechos y hormonas. Vamos con el quinto punto del recorrido, la hemostasia y la coagulación. ¿Qué ocurre cuando esta autopista cardiovascular sufre una rotura catastrófica? Pues que se activa la hemostasia. Es un sistema de alarma biológico de altísimo riesgo, de vida o muerte, literalmente. Tiene que activarse de forma instantánea y en un lugar súper concreto para evitar una hemorragia que sería fatal. Es alucinante lo bien que sabe el cuerpo dónde y cuándo actuar. Esta crisis se maneja en 3 pasos rapidísimos. Todo arranca con un espasmo muscular inmediato para estrechar el vaso sanguíneo y cortar un poco el flujo. Luego entran en acción las plaquetas, que al detectar el daño se vuelven pegajosas y forman un tapón provisional. Y por último, llega la consolidación total mediante la coagulación de la sangre. Y si nos metemos en esta compleja cascada química, vemos algo apasionante. Requiere factores como el calcio y la vitamina K para lograr un objetivo muy claro: tejer en tiempo récord una red insoluble de fibrina. Esta red atrapa a los glóbulos rojos y sella permanentemente la ruptura. Es una auténtica obra de ingeniería biológica. Pero claro, la historia no termina aquí. De igual importancia es el hecho de que el cuerpo tiene un equipo de limpieza integrado. Una vez que el tejido ha sanado por completo, entra una enzima llamada plasmina para disolver el coágulo de forma segura, un proceso que conocemos como fibrinólisis. A la vez, sustancias como la heparina vigilan constantemente para evitar una coagulación descontrolada en el resto del cuerpo. Y finalmente llegamos al punto número 6, grupos sanguíneos y compatibilidad. Para poder compartir este fluido vital entre personas, existe una delicadísima matriz de compatibilidad humana, que depende básicamente de los antígenos en la superficie de los glóbulos rojos y de los anticuerpos presentes en el plasma. El tipo O, por ejemplo, puede donar a cualquiera porque no tiene antígenos superficiales que hagan saltar las alarmas en el cuerpo receptor, de ahí que sea el donante universal. Por el contrario, el tipo AB puede recibir sangre de cualquiera sin problema, porque no posee los anticuerpos que atacarían a las células entrantes. Todo este análisis realmente nos deja con una profunda sensación de asombro ante estos intrincados sistemas invisibles que nos mantienen con vida cada día. Pensémoslo un momento. Si algo tan fundamental como transportar oxígeno y taponar una herida requiere una ingeniería tan sumamente perfecta, ¿qué otros milagros microscópicos y extraordinarios se estarán ejecutando silenciosamente en nuestro interior justo en este mismo instante?